los derivados de levadura alrededor del mundo son uno de los aditivos más utilizados en la alimentación animal y en la alimentación de rumiantes. Mas para te dar un número, porque esto es muy variable de país para país, la distancia del punto de producción hasta el productor, etcétera. Para te dar un dato, yo estuve en muchos tambos en Brasil, en muchos tambos en Chile, en Argentina y en otros países de Latinoamérica. En general, no se necesita más de un vaso de leche para pagar la inversión por animal por día. Entonces, son tecnologías muy costo efectivas. Hola a todos, bienvenidos al Dairycast. Mi nombre es Adrián Barragán, soy un profesor extensionista y veterinario de la Universidad del Estado de Pensilvania en el Departamento de Ciencias Veterinarias y Biomédicas del Colegio de Agricultura. Bienvenidos a todos, un gusto tenerlos nuevamente en la audiencia. Hoy tenemos un invitado con mucho conocimiento, un tema muy lindo, que la verdad que es un tema que está tomando mucho énfasis en la industria y lo veo como una estrategia con mucho potencial, ¿no? Y se está realmente descubriendo muchos temas nuevos, muchos resultados nuevos, muchas aplicaciones nuevas. Y hoy tenemos un speaker, un invitado muy especial, doctor William Hayes. Eh, William, un gusto tenerte de invitado y un gusto tener la oportunidad de charlar de este tema tan interesante con vos. Y bueno, te voy a dejar que nos cuentes un poquito de tu formación, de tu carrera, de dónde venís y qué estás haciendo ahora y bueno, un poquito en qué te enfocás. Hola, un gusto, Adrián. Estoy muy contento de poder hablar con la audiencia de Dairycast. A mí me gusta mucho poder hablar con los técnicos, con los tamberos, con las personas que están en la cancha, en el campo, haciendo la ganadería acontecer de verdad. Eh, Como usted dijo, yo me llamo William, yo soy zootecnista. Empecé mi graduación en 2007 y terminé en 2012. Y mientras estaba buscando mi grado de zootecnista, tuve también la oportunidad de estar un año de pasante fuera de la universidad. Estuvo 6 meses en una compañía de agronegocios que acompañaba el precio de ganado, el precio de commodities agrícolas, etcétera. Y también tuvo la oportunidad en esta época de estar 6 meses en una hacienda en Estados Unidos, también de pasante. Después regresé a Brasil, empecé el posgrado, yo hice maestría, yo hice doctorado también con enfoque en producción y nutrición de ruminantes. Los grupos de investigadores a que yo pertenecía en esta época estaba muy enfocado en investigaciones de suplementación de proteína y energía para ganado en pasturas y también investigaciones de uso eficiente de nitrógeno, la eficiencia de uso de nitrógeno, y también bastante involucrado con investigaciones de microbiología ruminal. Entonces, este es mi background técnico académico. Y también después que finalicé el periodo de doctorado, me mudé al centro-oeste de Brasil, que es donde hoy se producen los granos y la mayor parte de la carne en Brasil. Los estados que tienen esto como, las provincias que tienen esto como lo más importante. Y en esta región yo actué como profesor de la Universidad Estatal de Mato Grosso por 2 años. Después cambié, fui al sector privado, fui a trabajar para una industria de alimentación animal, donde yo hacía un servicio de asistente técnico, de asesoría técnica a clientes que esta industria de nutrición animal llamaba de clientes clave. Yo estuve en esta industria de alimentación animal por 2, 3 años y ahora por último yo cambié nuevamente
para el Departamento de Investigación y Desarrollo de ICC, la compañía que trabajo ahora, que es una compañía especializada en soluciones de nutrición y salud animal, como aditivos derivados de levadura y otras especialidades nutricionales también, que es la posición que ocupa ahora en el Departamento de Investigación, Desarrollo y el Departamento Técnico de ICC. Qué interesante su camino, William. Y me gusta su background porque tiene un poco de industria, un poco de academia, o sea que tiene una buena visión de los dos mundos, ¿no? Yo siempre digo que la academia y la industria son buenos colaboradores, pero tienen visiones bastante diferentes a veces, ¿no? Sí, sí. Genial. Bueno, tenemos un tema lindo hoy para hablar, un tema que está tomando mucho empujón, está tomando mucho, como decíamos hoy, entusiasmo tal vez en la industria, que es el uso de levaduras en el mercado, de los probióticos, los postbióticos, ¿no? Eh, Más que nada en el enfoque de la prevención de enfermedades, mejoramiento del desempeño animal, ¿no? En esa área. Pero bueno, arranquemos de la base, William. Arranquemos de la base. ¿Qué son los prebióticos? ¿Qué son los posbióticos? ¿Cuál es la diferencia? ¿No? ¿Cuáles son los usos primarios? Arranquemos desde el principio, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Ah, yo creo que hay tres conceptos que son más conocidos, que son el concepto de los probióticos, de los prebióticos y también de los postbióticos. Si nosotros buscamos la definición de la Asociación Científica Internacional de Probióticos y Prebióticos, el concepto de probióticos es el más conocido. Los conceptos de probióticos son microorganismos vivos que cuando ingeridos por los animales en una dosis adecuada son capaces de generar un efecto positivo, un beneficio en la salud animal. Estos son los probióticos, son microorganismos vivos. Los prebióticos son diferentes. De una forma muy simple, muy sencilla, los prebióticos son alimentos de bacterias, son alimentos de microorganismos, son alimentos que son capaces de aumentar el crecimiento de microorganismos beneficiosos y con esto también va a lograr una mejora de la salud animal. Y por último, el concepto más nuevo, más reciente, que es el concepto de postbióticos, que son productos que son hechos de microorganismos inanimados o inactivos. Son los propios microorganismos inanimados o inactivos o fracciones de estos microorganismos. O sea, son los microorganismos inactivos o son derivados, son fracciones de estos microorganismos que también cuando ingeridos por los animales pueden generar un efecto sobre la salud animal. Ok, o sea, tenemos el microorganismo per se que se le da al animal, que sería el probiótico, el alimento para los microorganismos, que sería el prebiótico, y microorganismos muertos o pedazos, para ponerlo más, ¿no? en layman terms, como decimos, o bien de campo, pedazos de microorganismos muertos que se los da al animal, ¿no? ¿La agarré bien? Perfecto, exacto. Muy bien. Ahora, ¿cuál es no, tenemos estas tres categorías de estos productos. ¿Cuál es el uso principal? Y también, ¿hay alguna diferencia o ha visto usted, William, que los prebióticos se usan más para prevención de enfermedades o otros se pueden usar más para tratamiento o en general se usan para la misma acción general o el mismo propósito general? Bien, los prebióticos para ruminantes no son muy comunes, a no ser cuando las personas hacen un uso inadecuado de la palabra prebiótico. Por ejemplo, mucha gente, muchos técnicos utilizan la palabra prebiótico para los bananos. Los bananos no son prebióticos porque no son alimentos, no son digeridos. Claro. Para tener sus mecanismos de acción tienen que ser indigeribles. Entonces no se encuadran en el concepto de prebiótico. Serían más postbióticos. Entonces, prebióticos no son tan comunes en la alimentación de rumiantes, pero los probióticos y los postbióticos son
son muy comunes. Por ejemplo, los probióticos, los microorganismos vivos, lo más común, las levaduras vivas, son muy comunes. ¿Y qué se espera de acción de una levadura viva? Se mira la literatura científica, las metaanálisis, va a ver que la levadura viva, cuando utilizada en una dosis adecuada, tiene un efecto muy positivo, sobre todo en la cuestión del ambiente ruminal. Entonces, la levadura viva, los probióticos, ayudan a controlar el pH ruminal, ayuda a aumentar la degradación principalmente de fibra. Entonces, esta mejoría del ambiente ruminal es bastante común con el uso de las levaduras vivas. La cuestión de mejoría del ambiente intestinal o de aspectos más directamente involucrados con la salud animal, yo veo que no es un punto fuerte de la levadura viva, pero la cuestión de un mejor ambiente ruminal, sí, los probióticos yo veo que funcionan, si son de buena calidad y en una dosis adecuada, funcionan muy bien en la cuestión ruminal. Y los postibióticos. Los postibióticos, voy a hablar un poco aquí de los postibióticos que son involucrados con la levadura, porque es la área que yo tengo más experiencia y conocimiento. Los postibióticos que están involucrados con la levadura, hay grupos muy diferentes. Yo creo que tenemos que separar al menos en dos grupos. ¿Qué dos grupos? Lo que muchos llaman cultura de levadura. ¿Qué sería una cultura de levadura? Un cultivo, ¿no? ¿Sería cultivo? Sí, gracias. Un cultivo de levadura. ¿Qué sería un cultivo de levadura? Un alimento fermentado que trae junto con ello también las levaduras. Entonces, en el cultivo, el medio fermentativo es el actor principal. La levadura no es el actor principal. El medio fermentativo es la mayor parte, es el actor principal. Entonces, tenemos este grupo que muchas personas lo clasifican como postibiótico. Y tenemos otro grupo también de las levaduras puras, de las levaduras inactivas, inanimadas o sus fracciones, pero puras. Este grupo también necesitaríamos hacer una división en otros grupos que son más comunes. Por ejemplo, dos grupos que son muy comunes. Las levaduras alcoholizadas, donde se queda toda la célula, si tiene la pared celular, si tiene el citoplasma, la célula como un todo. Las levaduras alcoholizadas se caracterizan por la altólisis de la pared celular. ¿Qué es la altólisis? Se deja la pared celular rota, se crea agujeros en la pared celular. Estas son las levaduras alcoholizadas. Hay otras diferencias, mas esto es el general. Y también es muy común las paredes celulares de levadura. Las paredes celulares de levadura son concentrados de mananos y de beta-glucanos un 3, un 6. Estos dos carbohidratos funcionales. Estos dos son muy comunes. Hay otros, pero no tan comunes. Por ejemplo, hay compañías que hacen una concentración de glucanos puros, pero no son tan comunes. Los más comunes son la pared celular de levadura, que concentra los mananos y los glucanos, y las levaduras alcoholizadas, donde hay la célula como un todo, pero con la pared celular rota. So, William, y este mecanismo de romper la pared celular de las levaduras es para mejorar la digestión por parte de los microbios ruminales, ¿no? Sería, Sí. ¿o cuál es la función principal de romper la pared de las levaduras? La función principal es esta, porque el contenido citoplasmático se queda más disponible. Entonces, en el contenido citoplasmático se tiene lo que comúnmente se llama de metabolitos de levadura o estrato de levadura. Y estos metabolitos son ricos en compuestos que pueden funcionar como alimento para la bacteria de rumen, como vitaminas del complejo B, como péptidos, como ácidos nucleicos, nucleótidos, etc. Entonces, por esto la importancia de se hacer estos agujeros, de se hacer la pared celular rota,
Y también, en realidad, cuando imagínate la estructura de la pared celular, la camada de mananos es más externa y la camada de glucanos es más interna. Cuando se cría estos agujeros, hay también una mayor exposición de los glucanos en algunos puntos de la célula y esto puede facilitar el reconocimiento de estos glucanos, por ejemplo, por células del sistema inmune. Esto también es interesante. Porque, a ver, lo que también nos comentaba ahí, William, es que algunas compañías hacían productos con la pared celular de las levaduras solas por el tema de la concentración de mananos y ahora están mencionando estos glucanos. Ahora, ¿cuál es el fundamento? Sin irnos mucho perdón, tal vez a la parte bioquímica, pero ¿qué función positiva tiene estos mananos, estos glucanos, ya sea en el animal o en los microbios del animal? Buenísima pregunta. Entonces, como usted dijo, como usted dije, eh, algunas compañías, incluso ICC, tienen productos que concentran la pared, que concentran los mananos y los glucanos. ¿Cuál es el objetivo de se concentrar los mananos y glucanos? Los mananos y glucanos tienen mecanismos de acción directo en la salud animal. Entonces, se tiene un concentrado de mananos y glucanos, va a tener una mayor acción sobre la salud animal. Al paso que la levadura aldolizada tiene también los mananos y glucanos, entonces va a tener una acción sobre salud animal y tiene el contenido citoplasmático, el estrato, los metabolitos de levadura que van a tener también una acción sobre el ambiente ruminal. Por eso en ICC nosotros dijimos que Rumendiz, que es nuestra levadura lactolizada, tiene una doble modulación, porque tiene una acción en el ambiente ruminal y una acción en la salud animal, que si pasa, la acción en la salud animal si pasa principalmente a través de mecanismos de acción que están presentes en el ambiente intestinal. Entonces, por ejemplo, los manoligosacáridos que logran llegar hasta el ambiente intestinal pueden se aglutinar, se juntar con patógenos, con bacterias gram negativas, de modo que van a disminuir el crecimiento de estas bacterias gram negativas, de estos patógenos en el intestino. Entonces, este es un beneficio a la salud intestinal. Y las beta-glucanas. Las beta-glucanas también tienen importantes mecanismos de acción en el ambiente intestinal. Por ejemplo, es muy común que los beta-glucanos 1,3, 1,6 que llegan hasta el intestino sean reconocidos por células del sistema inmune en la mucosa del intestino y alteren la producción de mensajeros celulares de estas células, como las citocinas, y esto puede hacer una modulación del sistema inmune. Entonces, por ejemplo, en una ternera puedes ver una mayor circulación de inmunoglobulina debido a la modulación del sistema inmune. Puedes ver una mayor actividad fagocítica de macrófagos, etc. Ok, bárbaro. O sea, tal vez los mecanismos de acción son más a nivel inmunidad celular, a nivel inmunidad local de la barrera intestinal, ¿no? Por ahí, por lo que nos comentás. Hay ambos, los dos se pasan. Por ejemplo, en estudios que utilizaron esta levadura lactolizada que yo dije, y también pared celular que observaron para terneras antes del destete, que hubo aumento de circulación sanguínea de inmunoglobulina tipo A. Entonces no se quedó apenas en la mucosa intestinal, porque la inmunoglobulina tipo A es un protector de mucosa, es un protector de la mucosa del intestino, de la mucosa de los pulmones, etc. Perfecto. Entonces, no, buenísimo. Está muy buena esta información, especialmente para la gente que no está familiarizada con este tópico. Eh, Hablamos de varias cosas, ¿no? Por ahí las diferentes formulaciones, que eso está bueno entenderlas, pero según lo que nos decían, si yo tengo que poner los postbióticos, es básicamente ese alimento para las bacterias y un poco de actividad inmunológica, ¿no? O este poder de aglutinación, este poder
de por ahí directo, a nivel directo inmune, tiene efectos, pero puede ser, lo podríamos categorizar a tal vez a grandes rasgos como un alimento para bacteria, pero que viene de bacterias, ¿no? En este caso de levaduras, ¿no? ¿Hay algún posbiótico que es de otros, más allá de que no sea su área de mayor conocimiento, William? ¿Hay productos que vienen de otros microorganismos que no sean levaduras? Sí, por supuesto. Por ejemplo, hay muchos productos del fungo oryzae, Ah, ok. el tricoderma, que es otro fungo. Sí, hay productos de este tipo de microorganismos también. Buenísimo, perfecto. En el caso que usted dijo de los probióticos funcionar como alimentos, en parte sí. Por ejemplo, un ejemplo práctico, la levadura altolizada, los contenidos citoplasmáticos, los metabolitos de la levadura van a funcionar como alimentos. Pero los mananos y glucanos, lo que se espera es que al menos una fracción, una parte sea indigestible, porque es esta parte indigestible que es capaz de tener los mecanismos de acción. Entonces es como una mezcla de ambos en el caso de la levadura altolizada. En el caso de la pared celular, de los mananos y glucanos purificados, concentrados, no son exatamente un alimento, que son pocos microorganismos que consiguen utilizar Ah, ok. estos polisacáridos, son más indigestibles naturalmente. Perfecto. Aunque no, está muy buena esa aclaración porque tiene sentido. Sé que los de pared celular es básicamente más por la capacidad de ser inmune que nos decía, de mejorar la inmunidad local y inmunidad tal vez sistémica también. Exacto. Entonces, ahora, estamos hablando, creo que esto fue un panorama bien claro y tal vez bastante básico en principio, pero también con información muy aplicada de qué son los prebióticos, los pobióticos, los probióticos, ¿no? Y más o menos qué función tienen. Ahora, ¿cómo los usamos, no? Porque hay tantos productos en el mercado y yo creo que a veces los productores o los veterinarios se pierden. Pues dice, ¿qué uso? ¿Los uso en la ternera? ¿Lo uso en la vaquillona? ¿Lo uso en la vaca? ¿Lo uso al parto? ¿Lo uso antes del parto? ¿No? Eh, Hablemos un poquito de eso, William. ¿En qué área usted ve más potencial en base a su investigación, en su formación? ¿En qué área ve más potencial el uso de estos productos y cuál? ¿No? Yo creo que nos contó un poquito de los prebióticos, como que los sacamos un poco de la figura, pues nos dijo como que no se usan mucho en los rumiantes, pero enfocándonos en los probióticos y los postbióticos, ¿en qué área usted ve más potencial en las fincas lecheras, ¿no? Sí, sí. Vamos, vamos a dividir esto. ¿Cuándo vamos a aplicar? En general, se mira la literatura científica, hay resultados en diferentes fases del sistema de producción. Hay resultados interesantes en la fase antes del desteche, en la fase de recría o de levante y también en la fase de producción de leche. Pero sí, hay momentos que es más interesante la utilización. Por ejemplo, siempre que hay un reto a la homeostasis ruminal o un reto al sistema inmunitario, el uso, los beneficios se quedan más claros, más evidentes, más fuertes. Por ejemplo, un ejemplo práctico de esto hay en algunas metaanálisis, pero me recuerdo ahora de una que creo que es de una investigadora que se llama Abidel y fue publicado en Animal Feed Science en 2022. En esta metaanálisis que ella y sus colegas observaron, ellos observaron que el suministro de derivados de levadura en la dieta de vacas lecheras aumentó la producción de leche y la grasa en la leche. La producción creo que aumentó en torno de 700 mililitros, casi un litro por vaca por día. Pero ellos también observaron esta cuestión del mejor momento de se hacer la utilización. Entonces, ¿qué también tentaron medir? Hicieron una comparación también
entre el suministro antes del parto y el suministro después del parto. Y también hicieron comparaciones de tipos de dietas. Por ejemplo, el suministro en dietas de bajo almidón y el suministro en dietas de alto almidón. ¿Y qué lograron observar? En la cuestión de cuándo empezar el suministro, ellos observaron que cuando se empezaba el suministro antes del parto, el suministro de los derivados de levadura antes del parto, el aumento en la producción de leche era mayor. Tal vez porque en el periodo de transición hay un gran reto en el sistema inmunitario, un gran desafío en el sistema inmunitario. Pero entonces observaron que si empieza antes del parto, el resultado, el beneficio es aún más evidente. Y cuando compararon también tipo de dietas, como yo dijo, hubo un aumento en general en promedio de 700 mililitros por vaca por día, pero cuando compararon también tipos de dieta de bajo almidón y de alto almidón, ellos lograron observar que el resultado es aún más alto, aún más grande, cuando las dietas tienen una alta cantidad de almidón. Por el caso del desafío del reto al ambiente ruminal, porque el pH va a ser desafiado, las inflamaciones de la mucosa del rumen, la integridad de la mucosa, etc. Entonces, sí, hay estos momentos que la aplicación es aún más efectiva. ¿Yo respondí su pregunta o no era sobre el momento? No, no, perfecto, William. Y bueno, medio es como lo que yo también tenía entendido y un poco en el área que se está enfocando muchos investigadores, no solo en este tópico, pero en muchos tópicos relacionados a producción y salud, es el periodo de transición, ¿no? Antes y después del parto, por ese desafío tan grande dietario, como decía usted, que tiene ese cambio de dieta, pero también los cambios fisiológicos de un animal que está gestando, no está produciendo, está como en vacaciones, decimos, y de golpe a producir, ¿no?, calostro, a producir leche, a ordeñarse 3 veces al día, cambios de corrales con estrés social y todos esos componentes que desafían mucho al animal, ¿no? Pero, o sea, según lo que entendí, nos dijo que vieron beneficios si se da antes y después, pero lo que mayor beneficio tuvo es cuando se empieza antes y se da después también, ¿no? Antes y después, en los dos temporeos, porque hay mucha investigación con colina protegida que encontraron eso, que cuando se da 3 semanas antes y 3 semanas después, esos básicamente casi 60 días, encontraron una mejoría que comparado que si sea nada más preparto o postparto. Encontraron que es mejor cuando se da durante todo el periodo de transición. ¿Es lo mismo para estos productos? Sí, cuando se suministró por todo el periodo, antes del parto y después del parto, a lo largo de la lactación, hubo un resultado aún mejor. Es interesante eso, porque muchas otras suplementaciones están encontrando datos similares, como decía lo de la colina protegida, eso es algo consistente que se ha visto a través de muchos laboratorios, especialmente en la producción de leche, ¿no? Eh, y lo que encontraron en esta investigación también es efectos positivos en algunas enfermedades, por ejemplo, mastitis fue una de las que más concuerda la literatura. En el caso de la levadura, ¿hay evidencia científica fuerte que sustenta el uso de levaduras para prevenir enfermedades durante el periodo posparto o no hay mucho todavía en eso? Sí, hay un trabajo, hay muchos, mas estoy me recordando ahora de un trabajo que se terminó como que 3 meses atrás. Hicieron el suministro de el día menos 21 en relación al parto hasta el día más 21. O sea, era un estudio de vacas de transición, no de vacas de lactación. ¿Y qué notaron? Notaron que en las vacas del grupo control, la IgA disminuyó y en las vacas del grupo suministrado con la levadura lactolizada hubo una manutención del nivel de IgA. Y con esto ellos notaron una disminución
En retención de placenta, tres variables relacionadas a la salud del periodo de transición. Ahora me recuerdo de retención de placenta, pero hubo melhorías en variables, sí, de salud animal. Y en este estudio que fue muy interesante es que midieron también algunos parámetros que están relacionados con la mejoría del ambiente ruminal, porque después del parto hay un reto muy grande que las vacas empiezan a consumir una cantidad también muy grande de concentrado, etcétera. Entonces, en la prueba se medía también variables relacionadas al ambiente ruminal. Y una muy interesante que se notó en esta prueba y que ya había en la literatura fue el aumento de la circulación sanguínea de niacina. Explique un poquito más, William, cuál sería a nivel por ahí de campo, cómo se reflejaría eso. Perfecto, perfecto. ¿Cómo se reflejaría esto? Y se reflejó en este estudio también. La niacina es responsable, entre otras cosas, ayuda al animal a transpirar más, ayuda a la sudorese. Entonces, puede ayudar a animales que están desafiados con el estrés térmico. Por ejemplo, en este estudio, en esta prueba, las vacas que estaban suministradas con la levadura electrolizada disminuyeron la frecuencia respiratoria. Entonces, parecían que estaban más confortables delante del reto de estrés térmico. Y hay también en la literatura datos en lo mismo sentido. Por ejemplo, hay datos que muestran el aumento de niacina, el aumento de la transpiración, de la sudorese. Hay datos que muestran que animales suministrados con la levadura electrolizada tienen una capacidad de incrementar el consumo de agua de 10 a 15%, probablemente porque están transpirando, la sudorese está mayor. Entonces, esta parte ruminal también, en esta parte, además de la parte de salud, hubo algunos datos interesantes también. O sea, una mayor capacidad de disipar el calor en situaciones de estrés térmico, como decíamos. Muy interesante, muy interesante. Bárbaro, o sea, hablamos de los productos, hablamos de la ciencia o de la investigación detrás de los productos. Ahora, aplicabilidad. ¿Cuánto le cuesta al productor utilizar estos productos? Generalmente acá en Estados Unidos hablamos de costo por vaca por día, ¿no? Muchos de los productos por ahí más conocidos están entre los 20 y los 50 centavos por vaca por día. Cuéntanos un poquito de eso, William. ¿Cómo está en la parte económica estos productos? Buenísimo, buenísimo. Es una pregunta buenísima. Como nosotros en Datecast tenemos una audiencia muy larga, creo que desde de Argentina hasta México y hasta otros países que hablan español, incluso en Brasil, que yo estoy siempre intentando a oír los episodios. ¿Qué te digo? Es un excelente costo-beneficio. Por ejemplo, ¿cómo puede calcular esto costo-beneficio? Como usted dijo, hay que saber el costo por vaca por día y son centavos. Yo estoy diciendo que son centavos porque yo estoy pensando en dólares, pero ustedes pueden pensar en la plata, en la moneda de su país, pero son centavos y tiene que se hacer la comparación con el beneficio. Por ejemplo, vacas en lactancia. ¿Cuál va a ser el aumento en producción de leche? Entonces, imagina lo que yo dije de la metaanálisis de Abidel de 2022, que aumentó en promedio 700 mililitros, casi un litro por vaca día. Como el costo es centavos, el costo-beneficio es muy bueno. Y por eso los derivados de levadura alrededor del mundo son uno de los aditivos más utilizados en la alimentación animal y en la alimentación de rumiantes. Mas para te dar un número, porque esto es muy variable de país para país, la distancia del punto de producción hasta el productor, etcétera. Para te dar un dato, yo estuve en muchos tambos en Brasil, en muchos tambos en Chile, en Argentina y en otros países de Latinoamérica,
en general, no se necesita más de un vaso de leche para pagar la inversión por animal por día. Entonces, son tecnologías muy costo efectivas. Tienen una relación entre costo y beneficio muy buena. Por eso también son muy utilizadas en todo el mundo. Claro, me gustó mucho la comparación con el vaso de leche, o sea, bien fácil de entender, ¿no? O sea, y por ahí es importante lo que dijo usted, William, que indiferentemente de qué producto de los que hablamos se prueben, es muy importante cada vez que uno intente utilizar una de estas estrategias nuevas en la finca por primera vez, que colecte los datos, que colecte datos económicos, datos productivos, inicio de fecha, tenga un grupo control para poder hacer una comparación, tal vez no súper rigurosa a nivel estadístico, pero aunque sea una comparación a campo, para saber si es algo que sirve o no para la finca, ¿no? Pues yo siempre digo, en la academia hacemos muchas investigaciones, como usted ha hecho en su doctorado, en su maestría, William, que a veces no encajan bien en cada finca, ¿no? Por eso es muy importante que cada finca haga su test, ¿no? Como decimos. Sí. Otra cosa importante también es que tiene que entender en qué parte del sistema productivo, en qué parte del tambo está se aplicando. Por ejemplo, si va a utilizar para terneras antes del destete, puede-se medir la cantidad de reducción, de disminución en el uso de antibióticos, la cantidad de disminución en la necesidad de hidratación de estas terneras. Entonces también se calcular el, 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 el retorno sobre, sobre la inversión. Pero yo usé el ejemplo del vaso de leche porque a mí me gusta mucho esto que nosotros llamamos de punto de equilibrio. La cantidad de leche que yo necesito a más por día para pagar la inversión, para pagar el costo diario. Y en general, esta cantidad para los derivados de levadura es muy baja, es muy baja. Si comparamos con, por ejemplo, con las metaanálisis o con experimentos, con pruebas de campo, por ejemplo, nosotros tenemos con la levadura litoralizada Rumen Gist dos pruebas en la Universidad de Florida en Estados Unidos. En promedio de las dos pruebas, hubo un aumento de 1,5 litros de leche por vaca día. Entonces, está muy lejos del punto de equilibrio. El punto de equilibrio en general es menos de un vaso por vaca día. Entonces, tiene una distancia de seguridad muy larga, tiene una relación de costo y beneficio muy buena. Por eso, como yo digo, son tecnologías que son muy utilizadas a lo largo de todo el mundo. Bárbaro, bárbaro. Bueno, buenísima la información que nos diste, William, hoy. La verdad que me parece muy aplicada, muy actualizada y espero que la audiencia la haya disfrutado. Entonces, para ir finalizando el podcast, William, ¿qué últimos consejos, últimos pedacitos de información que vos querés que la audiencia se lleve a la casa? Si tenés que resumir todo lo que hablamos hoy en dos o tres bullets, ¿no? Topic, puntos, ¿qué le dirías a la audiencia? Sí, primero a los tamberos, a los técnicos que nos escuchan, me gustaría decir primero que busque por conocimiento, conocimiento, conocimiento y buenas parcerias. Hablamos acá de aditivos, de tecnologías de levaduras, pero siempre es bueno lembrar que es muy importante se tener un buen manejo sanitario, un buen manejo ambiental, un buen manejo nutricional, se hacer lo básico primero porque esto va a alimentar sus incrementos, va a alimentar el lucro de la actividad, de la producción, para que todos se queden bien, se queden sostenibles a lo largo plazo. Y después que he hecho todos estos manejos básicos de nutrición, de sanidad, busque aún más tecnologías como por ejemplo las tecnologías de las levaduras para se hacer un ajuste fino de la producción y de la salud animal. Yo creo que este es el recado que yo gostaria de dejar acá. Busque conhecimento, busque
busque parceros que van a te ayudar a progredir en su negocio. Claro, claro. Que no piense que la levadura va a ser como decimos en inglés, la magic bullet, ¿no? Que va a ser el producto mágico que va a mejorar los problemas de sobrepoblación, problemas de infraestructura, ¿no? Obviamente, si eso no está acomodado, la levadura posiblemente no puede hacer mucho, ¿no? Perfecto. Me encanta. Genial. No, bueno, 1 millón de gracias, William. La verdad, un gusto conocerte y tener la oportunidad de charlar de este tema tan interesante con vos. Muchísimas gracias por estar de invitado en este podcast. Gracias, doctor Wagner, pero fue un gusto, un gustazo. Hasta luego. Bien, y muchas gracias a la audiencia y nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta la próxima.